Félix Guattari y Gilles Deleuze estaban convencidos de que Freud, cuando apenas había abierto el camino del inconsciente, lo cerró con su interpretación universal, el complejo de Edipo. Pero actualmente este concepto, además de muchos otros, es aceptado y es tomado como verdad de perogrullo. Y en este video vamos a ver el caso de Virginia Woolf, que nos va a ilustrar de manera magistral cómo nos encontramos impedidos para cuestionar los postulados de las grandes autoridades psicoanalíticas y principalmente la de Sigmund Freud. Seguramente muchos ya conocen a Adeline Virginia Stephen. Fue una escritora británica, hija de Leslie Stephen, un hombre de letras y crítico de prestigio, y de Julia Princep, una mujer de gran belleza que fue modelo para bastantes pintores. Como también han de saber, Adeline estuvo marcada por la depresión. Intentó suicidarse en varias ocasiones hasta que en 1941 acabó definitivamente con su sufrimiento tras arrojarse a las aguas del río Ouse. Fue educada bajo un ambiente familiar donde la cultura, el arte y la política se encontraban reservadas para los hombres, o al menos institucionalmente, y quizá por ello ulteriormente se convertiría en un referente del movimiento feminista. En su obra Una habitación propia se pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir un libro? Independencia económica y una habitación propia. Aunque sus obras o algunas de ellas estaban llenas de humor e ironía, en ellas también proyectaba sus conflictos personales, sus inquietudes y lo difícil que le resultaba la existencia. En El Faro escribe: de nuevo volvió a sentirse sola ante la presencia de su eterna antagonista, la vida. A los 13 años muere su madre a causa de una fiebre reumática, lo que provocó su primera crisis depresiva. 2 años después fallece su hermana Estela y en 1915 muere su padre de cáncer. Desde pequeña, ella y su hermana Vanessa fueron víctimas de abusos sexuales por parte de sus dos hermanastros y no se atrevían a decirle a sus padres, seguramente porque no podían esperar de ellos apoyo alguno. En 1912 se casó con Leonard Woolf, un escritor y editor con el que fundó una pequeña editorial, la cual le daba a Virginia la libertad de escribir sin las trabas institucionales y económicas. En dicha editorial se publicó a Freud en inglés y, según la escritora Louise de Salvo, tras la lectura de las obras de Freud, Virginia Woolf empezó a dudar de la autenticidad de sus recuerdos. Pero ¿por qué Virginia Woolf empezó a dudar de sus recuerdos? Bueno, como ya hemos abordado en otro video, en sus estudios sobre la histeria, Freud dio cuenta cómo los síntomas histéricos eran acontecimientos y sentimientos simbolizados producto de la represión y conversión de los efectos correspondientes a momentos traumáticos. Pero fue por estos mismos tratamientos que Freud dio cuenta de que las fuerzas impulsoras de la neurosis tenían su origen en la vida sexual, y solo más tarde puntualizaría que la infidelidad y la falta de claridad del recuerdo subjetivo, lo que es más, que las omisiones y las deformaciones tenían una función sistemática porque eran alteradas por influencias internas, de manera que los síntomas neuróticos no eran en más producto del trauma, sino que eran producto de la fantasía. Vamos a recuperar nuevamente lo que le escribió Freud a Fliess. No creo más en mi neurótica. Por cierto que esto no se comprende sin explicación. Tú mismo encontraste creíble lo que pude relatarte. Por eso comienzo a exponer históricamente los motivos del descreimiento, las continuas desilusiones en los intentos de llevar un análisis a su efectiva conclusión, la deserción de la gente durante un tiempo mejor asida, la falta del éxito pleno con el que yo había contado, la posibilidad de explicarme los logros parciales diversamente, de la manera común. He ahí el primer grupo. Después, la sorpresa de que en todos los casos el padre debiera ser inculpado como perverso sin excluir al mío propio.
la comprobación de la inesperada frecuencia de la histeria para la cual debería repetirse esta misma condición cuando es poco probable que la perversión en perjuicio de niños esté tan difundida. De esta manera, Freud desestima la teoría del trauma cuando descubrió la significación de la fantasía y de la realidad psíquica. Así, en 1914 mencionó que los niños fantaseaban esas escenas porque en realidad en ellos subyacían elementos eróticos inconscientes y que estos eran precisamente la causa de que los niños fantasearan que eran abusados. Pero como también hemos dicho, el simple hecho de que sus pacientes no mejoraran cuando eran interpretados los episodios de seducción no demostraba que la teoría del trauma infantil era incorrecta, sino que Freud había encontrado una hipótesis y una forma eficaz de tratamiento. Como se podrán haber dado cuenta, estos planteamientos no solo fueron defendidos a capa y espada por Freud, sino también fueron defendidos por los freudianos y los lacanianos heréticos. Pero por este motivo, cuando Virginia comenzó a leer a Freud, también comenzó a dudar de sus recuerdos, a pesar de que su hermana Vanessa podía constatar los abusos que habían sufrido por parte de sus dos hermanastros. Pero Virginia no se atrevió a dudar de Freud y comenzó a ver el mundo no como lo había vivido. Ella misma se concibió como determinada por las pulsiones, la fantasía y los deseos incestuosos. De este modo se produjo en ella una escisión de pensamiento. Por un lado, ella sabía perfectamente lo que había sucedido, pero por el otro deseaba, como lo hacen las víctimas de abusos sexuales, que eso no hubiese ocurrido. Prefería haberlo fantaseado que haberlo vivido. Vamos a ver qué escribe de Salvo. Desde mi punto de vista, la relación causa-efecto que Virginia había tratado de trabajar perdió todo su fundamento a causa de Freud, por lo que se vio obligada a desdecirse de sus propias experiencias sobre su depresión y su estado anímico. Había partido de la base de que podía achacar su situación a la experiencia incestuosa de su infancia, pero al seguir a Freud tuvo que considerar otras posibilidades, que sus recuerdos estaban distorsionados, si no eran incluso falsos, que no eran una vivencia real, sino una proyección de sus deseos, y que el suceso en sí era producto de su imaginación. Al final, Virginia se sintió insegura, confusa, y creyó que había enloquecido. Quizás se volvió a sentir sola ante su antagonista a la vida, y se dirigió al río Aus, se llenó los bolsillos de piedras, y así terminó con su vida. Tal vez su suicidio se hubiese podido evitar si hubiese acudido con un analista o si hubiese la posibilidad de acudir a Freud, pero quizá también si hubiese acudido con Freud hubiese vuelto a ver al experto, su transferencia la hubiese tomado como a la figura paterna y al final hubiera tenido que aceptar las interpretaciones de este, so pena de que fuera interrumpido su análisis. Por estos motivos, mucha gente que acude a análisis tiene a veces que conformarse con este paliativo frío que brinda esta práctica y sobre todo cuando el analista piensa que piensa por el hecho de limitarse a reproducir las obras de Freud a la letra.